¿verdad? Ya recibido, graduado, nuestro hermano Eduardo Hernández, por su perseverancia, por su esfuerzo, su dedicación. Yo sé que no es fácil, hermanos, trabajar, estar con sus hijos, atender a su esposa, el estar estudiando, entregar tareas, estar sirviendo al Señor, no es fácil. Pero, hermano, la buena obra que Dios ha empezado en usted, en hermano Uriel, Él la va a terminar, porque no deja nada, el Señor no nos deja que dejemos nada a medias, es el que da las fuerzas. Hermano Eduardo, le felicitamos de parte del pastor. Yo sé que el pastor ya lo felicitó, pero hoy queremos honrarle públicamente. Gracias por su esfuerzo, porque este es el empiezo de cosas grandes y poderosas, que si usted pensaba que ya Dios, ¿qué puede hacer conmigo? Hoy es donde empieza el verdadero llamado de Dios. Gracias, hermano Eduardo, gracias a su esposa, a su familia, porque cuando alguien es llamado, no solamente la persona, también toda la familia, porque tenemos que compartir al siervo de Dios, porque Dios lo llamó. Así es que a ser comprensivos, a estar orando, a estar apoyando ese llamado, hermanos, que pone el Señor en la familia. Así es que sigamos orando por ellos, porque Dios tiene cosas para ellos y los desafíos son grandes, pero Dios es más grande, que es el que nos pone a hacer, el hacer, y nos da las fuerzas para proseguir cumpliendo su llamado. En esta mañana, amados hermanos, quiero que vayan conmigo a Mateo capítulo 20. Y si con reverencia a la palabra vamos a ponernos de pie. ¿Cómo se portaron, hermanos? Todos se portaron bien, porque esta es la obra del Señor, no es la obra de los pastores Hurtado, esta es la obra del Señor. Y la obra del Señor, con o sin los pastores, la obra sigue caminando, porque es del Señor. Lo hacemos para el Señor. Servimos al Señor para Él, para ser vistos por Él, para agradarle a Él. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y si tú faltaste, pues a lo mejor dijiste que al cabo los pastores no están, pero ¿sabes qué? Dios te ve, Dios lo sabe, Dios sabe con qué corazón le buscas. Amén. Mateo 20, 25 al 28. Y este es un tema, hermanos, para reflexionar. Dios ha hablado y sigue hablando a mi vida a través de estos pasajes, y nos alienta, pero también nos lleva a nosotros a reflexionar nuestra vida. ¿Cómo está? Ve allí entonces conmigo, Mateo 20, 25 al 28, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y de su hermoso Espíritu Santo. Entonces Jesús, llamándolos, o sea, a los discípulos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Y esto lo seguimos viendo, hermanos, en los gobiernos de este mundo. Mas entre vosotros no será así. Hablando del pueblo de Dios, hablándole a sus discípulos. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por rescate a muchos. Padre, en este momento te damos gracias una vez más, Señor, por tus grandes misericordias, Señor. Gracias por el llamado que has hecho, Señor, aquellos que se siguen preparando y han dispuesto su corazón, porque te han dicho: heme aquí, que tu sierva, tu siervo, Señor, quiere hacer tu voluntad. Te damos gracias por nuestro hermano Eduardo, nuestro hermano Uriel, Señor, que han dispuesto su corazón y han respondido a tu llamado. Y aunque no ha sido fácil, y no es fácil, Señor, tú eres el que pone en el corazón ese amor, esa pasión, esa carga, esa gratitud que nos mueve a hacer, Señor, tu perfecta voluntad y a ser tus servidores. Padre, amar lo que tú amas. Oh Padre, para que su reino sea expandido sobre esta tierra. Te damos gracias por cada uno y te pedimos, Señor, que sigas hablando a nuestra vida. Oh Padre, queremos
Anhelamos escuchar tu voz. Háblanos, que tus siervos te escuchamos, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia de Cristo dice: puede tomar su asiento. Quiero leerles algo que es paralelo a lo que el tema que estamos hablando. Y el tema, hermanos, que el Señor me daba es: me llamó a servir y no a ser servido. Pero quiero que vayamos a Nueva Traducción Viviente, más entendible, más actual. Lo que Lucas nos habla en otro de los evangelios, paralelo a lo que acabamos de leer. Lucas 22 del 24 al 30, en la Nueva Traducción Viviente, dice de la siguiente manera: después comenzaron a discutir quién sería el más importante entre ellos. Jesús les dijo: en este mundo los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia. ¿Sí entiende qué es prepotencia, verdad? Sin embargo, son llamados amigos del pueblo. ¿Ha visto a los políticos? La nueva presidenta de México, ¿verdad? Que siempre hablan algunos presidentes: somos amigos del pueblo, estamos con el pueblo y para el pueblo. Pero cuando usted los ve ejercer el poder, si usted quiere hablar con uno de ellos, usted va a enfrentar, hermanos, esta prepotencia que es de la carne, porque se siente grande. Y a veces a una persona que a lo mejor es campesina, a lo mejor es un trabajador, una persona humilde, qué difícil va a ser que usted interactúe con una persona, un político de esta altura. ¿Está conmigo? No sé si me está entendiendo. Eso es lo que es prepotencia. Alguien que se siente superior a los demás, ejerce su autoridad aplastando a los demás con sus palabras, con su forma de ser. Sin embargo, son llamados amigos del pueblo. Así les dice. Vamos al siguiente versículo. Pero entre ustedes será diferente. Le habla al pueblo de Dios. Le hablaba allí a los discípulos. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo. Y el líder debe de ser como un sirviente. Versículo 27. ¿Quién es más importante? Es una pregunta que nos hace hoy en día también el Señor a nosotros. ¿El que se sienta a la mesa o el que la sirve? ¿Cuál es el más importante? Usted ha ido a un restaurante, se sienta a la mesa, ¿verdad? Y luego vienen los meseros o las meseras para atenderle. ¿Quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que le sirve? Esa es una pregunta que nos llama a la atención el Señor para reflexionar. Y luego responde el Señor: el que se sienta a la mesa, por supuesto. Pero en este caso no. Pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Y ese es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Con nosotros, en el pueblo de Dios, con nosotros, dice, no será así. No habrá quien es más importante, sino lo más importante es servir. Porque Él vino a servir y nos llamó a ser ejemplos como Él fue ejemplo para nosotros. Versículo 28. Ustedes han estado conmigo durante mucho tiempo de prueba. Así como mi Padre me concedió un reino, yo ahora les concedo el derecho de comer y beber a mi mesa en mi reino. Y se sentarán, tiempo futuro, y se sentarán sobre tronos y juzgarán a las 12 tribus de Israel. Este es el nuevo pacto, amados hermanos, que Dios traía para nosotros. Pero veamos la antesala, lo que estaba aconteciendo. Estaban, hermanos, sentados a la mesa porque Jesús iba a tener su última cena con sus discípulos. Y de repente empieza la discusión, empieza quién es más grande. Hermanos, cuando Jesús iba a dar su vida por toda, hermanos, el mundo,
Ellos se ponen, hermanos, a estar discutiendo quién era el mayor entre ellos, quién era el más grande, quién tenía mejor posición quizás. Señor, cuando hoy en día pasa lo mismo, nos desenfocamos. Me imagino que todos estos años que estuvo Jesús con los discípulos, les enseñó, les ministró, vieron, hermanos, visiblemente, ocularmente los milagros del Señor, el caminar del Maestro. Escucharon, hermano, con sus oídos, hermanos, lo que Él hablaba, decía, lo que Él modelaba. Todo lo que, hermanos, el Señor hizo con su pueblo. Y esto no bastó, hermanos, para que ellos se mantuvieran enfocados en lo que Jesús estaba hablando. Por eso nos habla, hermanos, en la parábola, ¿verdad? Que la semilla cayó en diferentes terrenos. El enemigo sigue obrando para que la semilla de su palabra, hermanos, la robe de nuestra mente, de nuestro corazón, nos desenfoque. Y esto nos enseña que estemos enfocados en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. El Señor estaba a punto de dar ya su vida unas horas, y todavía los discípulos no habían entendido el propósito del Señor, el nuevo pacto que estaba a punto, hermanos, de fulminar en la cruz del Calvario. Y aún nosotros estamos de la misma manera. Cualquier cosa nos desenfoca. La palabra que Dios deposita en nuestro corazón, en nuestra mente, en la palabra que nos dejó, tan fácilmente el enemigo nos desenfoca. O nosotros mismos nos desenfocamos del verdadero propósito que es, amados hermanos, el llamado de Dios a servir. Estamos en los estudios bíblicos con la nueva serie, hermanos, La Voz de Dios. Hay 4 voces que podemos escuchar, pero tenemos que asegurarnos que estemos escuchando la voz de Dios. Porque podemos desviarnos, desenfocarnos. El enemigo puede sacarnos del propósito de Dios para el cual te llamó, y nos llamó a servir y no a ser servidos. Nos llamó a servir, a darnos, hermanos, por los demás. Pero hay 4 voces muy importantes que tenemos que aclarar, diferenciar. Está la voz de Dios, pero tenemos que diferenciar cuando Dios nos habla y saber que así como Samuel, ¿verdad? Que no estaba seguro que él estaba hablando y era la voz de Dios. Así cuando a Saulo le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando Saulo, que era Pablo, que es Pablo después convertido, él pensaba que estaba haciendo lo correcto para Dios, que estaba sirviendo a Dios, persiguiendo y matando a los cristianos. Pero Dios se le presenta y le habla audiblemente y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Muchas veces podemos estar como Saulo, como un religioso, estando en contra de la obra de Dios, de estar sirviendo a Dios, de estar, y pensamos que estamos bien, cuando muchas de las veces, hermanos, es la voz humana. La voz humana, hermanos, alimentamos nuestro ego. Yo quiero hacer esto, yo deseo esto, yo quiero esta posición, yo quiero servir de esta manera o de aquella, o en este lugar, allá o allá. Esa es la voz humana. Déjenme decirle que Dios administró mi vida esta semana. Yo pocas veces le pido algo al Señor de esta índole, en una área de servicio. Nunca le he pedido yo: te quiero servir acá o allá o allá. El Señor siempre nos ha puesto pum, pum, pum. Y a veces son cosas que no queremos hacer, la mayor parte del tiempo. Pero hemos experimentado, a lo menos yo he experimentado, que cuando le hemos pedido algo, el Señor no nos complace muchas de las veces lo que queremos. Porque hay una gran lección que me dio a mi vida esta semana. Esta vez le he estado orando al Señor: no hago nada si el Señor no me dirige. Y aunque mi carne no lo quiera hacer, me mantengo perseverante por 18 años sirviendo a las mujeres. Y a veces yo le digo: Señor, ya es mi tiempo y ya es mi Señor. Y el Señor me dice: no.
pero Señor, mira esto, aquello. Y el Señor me dice no. Y ahora le dije, mira Señor, puedo dejar esto, pero te puedo servir en esta otra área. ¿Y sabe qué me dijo el Señor? No. ¿Y sabe qué es el corazón que el Señor espera de nosotros? Hoy puedo decir, si fuera unos años atrás, la madurez que hoy tengo en el Señor, hay una gran diferencia. Y aunque dije, Señor, pero mira, yo le dije, mira Señor, yo no te he pedido esto, pero a veces vemos nuestro entorno. Mira, yo no quería batallar mucho, yo ya no quería trabajar tanto en ese ministerio. Y yo empecé a proponerle al Señor, mira, yo me comprometo, Señor, a hacer esto y esto. ¿Qué cree que dijo el Señor? Que no. Me hizo experimentar que muchas de las veces nosotros tenemos anhelos humanos y es nuestra voz humana que quiere eso, pero no es la voluntad del Señor. A veces empezamos a ver, es que acá no voy a gastar tanto, acá me van a dar esto, aquello, y acá y menos esfuerzo y pues va a estar más bonita la cosa. Pero eso no muchas veces lo que quiere el Señor. No, Él no está para cumplir nuestros deseos. Él nos llamó para servirle a Él y cumplir sus propósitos a su manera y no a la nuestra. Entonces, hay 4 voces: la voz de Dios, la voz humana que es egocéntrica, que pensamos en nosotros a nuestra manera, nuestros planes, que se encuadra como nosotros queremos, y la voz de otros. Mira esto, aquello, hazlo de esta manera, mira, te ofrezco esto, vente para acá, vente para allá. ¿Sí o no, hermanos? Y la voz, la número 4, la voz de Satanás. Tenemos que estar conscientes en estas series. Espero que estamos aprendiendo a diferenciar esas 4 voces: la voz de Dios, la voz humana, la voz de otros y la voz de Satanás. Y sabe que yo aprendí esta semana que la voz que estaba hablando conmigo, muy en el fondo, cuando tenemos una relación con Dios sabemos, pero a veces nos encaprichamos. Pero es que Señor, pero es que esto, mira esto, es que necesito más tiempo, necesito esto, necesito aquello. Podemos decir 1000 cosas al Señor, pero si no es la voluntad del Señor, no va a ser la voluntad del Señor. Y tenemos que aceptar su preciosa voluntad y aún decir: Señor, acepto tu voluntad, pero te sigo alabando, te sigo adorando y haciendo lo que me llamaste a hacer para tu gloria. Muchos quieren ser servidos, pero no quieren servir. Muchos quieren, hermanos, estar arriba sin antes comenzar de abajo sirviendo. Y es por eso que vemos muchos fracasos. Es por eso que vemos muchas derrotas ministeriales, muchas derrotas, hermanos, en la vida espiritual de un cristiano. Es por eso que, hermanos, porque no se dejaron, no aprendieron a humillarse y a servir como Jesús lo hizo. Servir a Dios es una de las cosas que debemos aprender para poder crecer espiritualmente y cumplir el llamado de Dios. En esos pasajes de Lucas, el capítulo 22, del 24 al 30, hermanos, podemos ver que entre estas frases, en lo que Dios hablaba, ¿qué significa servir? Y lo que significa servir es trabajar para alguien, como criado o como sirviente. ¿Qué hace un criado, un sirviente, cuando su señor le dice: haz esto? Usted ha visto películas, ¿verdad?, de antes. ¿Qué es lo que hace un servidor, un sirviente? Obedece. Y cuidado si era en el tiempo de los esclavos y decía: no, yo no quiero hacer eso, ¿qué le pasaba? Porque tenía bien claro que era un sirviente, que era un servidor, que era un esclavo de su amo. Y tú y yo somos un esclavo de aquel que nos compró en la cruz del Calvario, a quien servimos y a quien rendimos, hermanos, nuestra gratitud a Él. Juan 12:26 dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Qué quiere decir esto? Jesús dijo que si le servimos, vamos a estar con Él.
Pero si queremos, hermanos, servir a Dios a nuestra manera, a veces podemos tener excusas diciendo: es que no me agradecen, es que no miran, no valoran lo que hago para el Señor. Amado hermano, ya nos desenfocamos, porque recuerda que todo lo hacemos para aquel que dio su vida en la cruz del Calvario. Le servimos por gratitud a Él, y deudores somos, y con nada en este mundo pagaríamos lo que Él ha hecho por nuestras vidas. Hoy quiero hacer esta pregunta para reflexionar. Realmente, hermana, hermano, pregúntate a ti mismo, así como yo lo hice conmigo: ¿estoy sirviendo a Dios o me he quedado cómodo para que me sirvan? Podemos venir a la iglesia y nos podemos quejar: el ujier no me dio la mano, no me abrió la puerta, no me dieron el lugar que yo quería donde tuviera el aire, no me pasaron como la otra hermana que hasta le dijeron: pásele, hermana, y le sonrieron. Cuando nos estamos desenfocando, ¿a qué venimos? A la casa del Señor. ¿A qué venimos, hermanos? Nos vamos a enfocar en estas cosas y vamos a estar, hermanos, cómodos esperando que nos sirvan, cuando el llamado del Señor es a servir y servir a los demás. Amén. Servir es una forma de adoración. No solamente es cantar bonito, aleluya, aleluya, amén, amén, o cuando está el jubileo y pensamos que eso ya es servir a Dios. Ya vine a la casa de Dios, ya me voy. No, es una vida entregada a Dios, como una ofrenda, como dice Romanos, ¿verdad? Presentarte, hermanos, como una ofrenda grata delante del Señor, toda tu vida, cuerpo, alma y espíritu, rendida al Todopoderoso. Servir es una forma de adoración, una forma de expresar gratitud por lo que Jesús ha hecho por nosotros y compartir el amor y la gracia que se nos ha dado. El servir a Dios nos ayuda a vencer el egocentrismo y a ser más como Jesús. Servir a Dios es fundamental en una vida cristiana, la fe cristiana. Dios nos habla a través de su palabra, nos da la importancia, el propósito de servir a Dios y las razones para hacerlo. Y quiero darte número 1, ¿por qué servimos a Dios? No te desenfoques, hermanos. Servir a Dios con los diversos dones que Dios nos ha dado a cada uno. Rendir nuestra vida al servicio de Dios y a los demás. Un corazón como los que se acaban de graduar, estuvieron hablando las predicaciones, el llamado de Dios, ¿verdad? Tener amor por las ovejas, amor por las almas, el servir a los demás, dar nuestra vida por los demás, para que los demás puedan ver a Cristo en aquellos que servimos al Dios que nos dio la vida eterna. Número 1. Una persona que está sirviendo a Dios, hermanos, tiene bien en cuenta el amor y la gratitud por su salvación. La razón que Dios nos ha amado primero y nos ha salvado a través de Jesucristo. Nuestra respuesta natural debe de ser servirle con amor y gratitud. Esta es la respuesta natural de un verdadero hijo de Dios que ha sido transformado, que se ha hecho, hermano, ha dejado que la palabra, hermanos, penetre en nuestra vida a un nuevo cambio, a un nuevo pacto. Y ese es vivir una vida en gratitud. Primera de Juan 4:16, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Porque de tal manera, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Servir a Dios es completamente diferente a servir a cualquier otra cosa que hayas, hermanos, servido jamás. Dios se asegura en su palabra de que podamos entender esto y que disfrutemos el servicio que le brindamos de acuerdo a su llamado, a su propósito en cada uno de los que Él ha llamado, hermanos, y que estamos aquí. Algo que necesitamos aplicar cada vez en nuestra vida, hermanos, si realmente has tenido una verdadera conversión a Dios,
Esto te lleva a vivir una vida agradecida a Dios. Somos deudores con quien nos salvó y dio su vida por ti y por mí. Nuestra vida sabemos que le pertenece a Él, y todo lo que hacemos al servir lo hacemos para Él, hermanos, para Él, para sus propósitos, para lo que Él quiere y no lo que nosotros queremos, para que Él nos vea y para que Él un día nos diga: entra al gozo de tu Señor. Muchas cosas a veces no entendemos. A veces nuestra voz humana nos engaña pensando que son las personas, pero en la permisividad de Dios, en su permisividad, Él permite, hermanos, tratar con nuestra carne, con nuestro egocentrismo, con nuestro pensamiento humano. Y somos nosotros, no que nos ofendan los demás, sino que nosotros, hermanos, nos ofendemos porque aquí algo no está bien, hermanos, resuelto en nuestra vida, hermanos, humana. No sé si está conmigo. Hay algo que tenemos que rendir todo, completamente todo a Dios en nuestra vida. El servir a Dios, hermanos, es también, hermanos, número 2, obediencia a su mandato. Servir a Dios es una muestra de obediencia a sus mandamientos, demostrando nuestra fidelidad y compromiso a Él. Si se fija, hermanos, no es nuestra fidelidad y nuestro compromiso al liderazgo, a los pastores, a los diáconos, a la mesa directiva, ¿verdad que no? ¿A quién? A Dios. Y ahora dice en Deuteronomios 10:12, ¿qué nos dice? Y ahora Israel, está hablando al pueblo de Dios: ¿qué pide de ti Jehová tu Dios? Sino que temas a tu Dios, que andes en todos sus caminos, no en los nuestros. Nosotros podemos abrir brechas, otras voces pueden abrirnos brechas, pero realmente es Dios. Y realmente estamos caminando en la voluntad de Dios. Que andas en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. La obediencia, hermanos, a su mandato es importante, porque fácilmente nos podemos distraer. ¿De qué manera nos podemos distraer? De las preocupaciones, de los placeres de este mundo. Las distracciones y las preocupaciones mundanas pueden desviar la atención, hermanos, de los cristianos, del pueblo de Dios, del servicio a Dios. Esto incluye la búsqueda, hermanos. Mucha gente se enfoca en esta temporada, hermanos, tanto en el trabajo, en las riquezas, en los placeres. Tengo que trabajar para suplir esto, para tener ahorro, para las vacas gordas. Y este enfoque es completamente, hermanos, en hacer las cosas a su manera. El éxito mundano y preocupaciones diarias son las que nos están desenfocando, y podemos enfrentar y podemos ver las consecuencias. Los creyentes pueden alejarse de Dios, volverse espiritualmente tibios y perder la efectividad en su testimonio y en su servicio a Dios. Y es aquí cuando el llamado del Señor, el servir, se vuelve una carga. Cuando empezamos a renegar, cuando empezó a caminar el pueblo de Israel por el desierto, es cuando las cosas empiezan, hermanos, los problemas, las circunstancias, nos empezamos a enfocar, el trabajo, el cansancio, los problemas, hermanos, en nuestra familia, y cuántas cosas, ¿no?, que nos pueden desenfocar, hermanos, del verdadero llamado del Señor, que es a servir y a estar enfocado, que lo hacemos para Él, y que vivamos una vida agradecida a Dios. Así es que podemos perder la efectividad en nuestro testimonio y nuestro servicio al Señor. Esto también puede llevar a una vida sin propósito eterno. Mateo 13:22 dice: y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahoga la palabra y se hace infructuosa. Usted no se ha puesto a pensar por qué cuando usted salga, haga el experimento. Cuando termine la predicación o el estudio bíblico, pregúntele el estudio bíblico del jueves primero, ¿qué se trató? Y después pregúntele qué se trató hoy la predicación.
y se le dice, ya no me acuerdo. Esa semilla fue infructuosa en la vida de esa persona. Se desenfocó, no está conectada con el Señor. Y cuando una mente, hermanos, está bloqueada por el enemigo, por nuestra humanidad y por tantas otras cosas que no quiero salir de mi mensaje, la palabra no va a llegar a tierra fértil para que produzca fruto, el fruto que Dios espera de ti y de mí. Otra de las razones por qué servimos a Dios es, hermanos, para que participemos en su reino. Es el nuevo pacto que Dios nos da y le dice a sus discípulos, ¿verdad? Ustedes se sentarán, si ustedes sirven, un día se sentarán a mi mesa, ¿verdad? La participación en su reino nos hace, hermanos, el servir a Dios tiene beneficios, tiene bendiciones. Servir a Dios es una manera de participar en la expansión de su reino y hacer su voluntad en la tierra. Pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Eso lo dice Mateo 6:33. El servicio a servir a Dios nos ayuda a vencer el egocentrismo y a ser más como Jesús. Como nos dice en Mateo 25, el marco de su mensaje sobre el juicio final y su segunda venida a la tierra, Jesús dijo lo siguiente: yo el Rey les diré lo que si ustedes hicieron para ayudar a una de las personas menos importantes de este mundo, a quienes yo considero como hermanos, es como si lo hubieran hecho para mí. El problema del egocentrismo, amados hermanos, es que lleva a la persona a la autoexaltación, mientras que el servicio a Dios cambia el enfoque y nos permite ver a los demás como Jesús los ve. No sé si me están entendiendo, hermano, los veo muy serios. Es algo para reflexionar. Muchas las veces, hermano, podemos tener en nosotros, nuestra humanidad, todavía cosas que necesitamos que Dios sobre en nuestra vida. Que Dios nos enseñe a no ser egoístas, egocéntricos, pensar en mí, en mi necesidad, en que me reconozcan, en que me agradezcan, en que vean lo que hago y todo lo que hago. Yo sé que aquí hay grandes servidores del Señor. Esta iglesia, hermanos, sirve fielmente al Señor, cada uno en sus dones, en sus talentos. Esta obra no sería posible si usted no estuviera sirviendo aquí. Pero Dios ve y reconoce. Tal vez al pastor y a mí se nos pasará aún decirle gracias, aún reconocerle, pero a Dios no se le pasa nada. Y Él sabe agradecer y compensar tu esfuerzo y tu servicio a Él. El que está aquí, aunque nadie te ve sirviendo, barriendo, limpiando, el estar orando, el estar intercediendo, está limpiando los baños, en los que están allá cortando las yardas, las matas, el que está espreyando, el que está cada uno, hermanos, haciendo conforme a los dones que les fueron dados y que saben, hermanos, que es para el Señor, para su obra, para su reino, para que se siga expandiendo y que donde baja la presencia del Señor, hermanos, esté hermoso, para que Él siga visitando a un pueblo que vive agradecido, a un pueblo que dice somos deudores y con nada sería suficiente pagar lo que haces y sigues haciendo por nosotros. El servir a Dios, hermanos, necesitamos desarrollar una vida personal con Dios para estar atentos. ¿Qué voz estamos escuchando? Estamos escuchando la voz de Dios que nos direcciona, que nos dice qué hacer. A veces yo he estado en el freeway y voy, hermanos, como siempre, a las carreras, tengo el tiempo contado, pero a veces el Señor me dice desvíate y quiero que vayas, ores por esta persona. No se trata de nosotros, sino se trata de obedecerlo a Él. No se trata de darle excusas, Señor, pero mira esto, aquello. El Señor quiere tu obediencia. Y Él después alinea toda nuestra agenda. Se trata de obedecerlo a Él. Pero si no estamos con esa voz, hermanos, con esa voz que la podamos diferenciar, ¿cuál voz estamos escuchando? La nuestra puedo decir, voy tarde, no tengo tiempo. Ahorita es mi cita, ya después lo haré. Voy a pensar en mi tiempo, en mi necesidad, en mi humanidad y no en la del Señor. Amén.
Dice 1 de Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos ministradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno nos ha dado Dios dones para que se ministre su obra, hermanos, y que cada uno operemos para la gloria del Señor. El servicio a servir a Dios nos permite experimentar dones sobrenaturales y vivir el gozo y la paz que proviene al obedecer al Señor. Él desea que lo hagamos y nos dice: cada uno de ustedes debe usar cualquier don que haya recibido para servir a los demás como fieles mayordomos de su gracia, de la gracia de Dios en diversas formas, para que en todas las cosas Dios sea alabado, glorificado por medio de Jesucristo. Servir en una forma de adoración, una forma de expresar gratitud por lo que Jesús ha hecho por nosotros y compartir el amor y la gracia de Dios. Hubo el partido de fútbol, no sé qué, si era Colombia con quién, a ver, acuérdenme. Yo estaba en Guadalajara, estaba con mis papás en la sala. Colombia-Argentina. Y había ahí un jugador, ¿verdad?, de Colombia, y que había dicho: soy cristiano, ¿verdad? Y hasta dio entrevistas. Pero si tú y yo no estamos escuchando la voz de Dios y estamos en intimidad, consagrándonos con Dios, podemos hacer un testimonio poderoso para el Señor, pero también podemos ser, hermanos, un mal testimonio. ¿Qué le sucedió a este jugador? Cuando ya le iban ganando, cuando ya eran los últimos minutos, ¿qué sucedió, hermanos? A ver los varones, no los oigo. ¿Qué sucedió con este que dijo que era cristiano? Pero dice: por sus frutos los conoceremos. ¿Qué sucedió? Nadie vio el fútbol, ningún varón lo vio. Wow. Se enojó, empezó a golpear, a discutir con los otros, cayó en la carne. En la desesperación, tal vez en la frustración, tal vez en el coraje, no sé qué le hayan dicho los demás, no lo sé, no estaba yo allí. Pero lo que sí vio fue cómo empezaron a discutir y que empezaron a empujarse y queriéndose golpear. Salió por las redes sociales, el que era cristiano, mira lo que hizo. Ahí, hermanos, tenemos una responsabilidad delante de Dios, ser un buen testimonio o un mal testimonio. ¿Servimos bien a Dios? ¿Le servimos o no le servimos? Wow, hasta rimó, ¿verdad? ¿Le servimos o no le servimos? Realmente, hermanos, necesitamos cada día, hermanos, permitirle a Dios que obre en nuestra vida y que podamos servirle a Dios en integridad, que le podamos servir a Dios, hermanos, verdaderamente con pasión, y que podamos depender de Él totalmente, teniendo esa fe clara y viva en Cristo Jesús. Dios está, muchas veces podemos tener inseguridades. Podemos sentir: yo no estoy tan preparado, yo no sé hablar, yo no sé servir, yo no sé hacer esto. Estoy como yo muchas veces le he dicho al Señor, ya 18 años con las damas, y a veces me siento que no he hecho nada, no he hecho suficiente. Dios mío, ¿en qué estoy fallando? Yo quisiera ver un ejército de mujeres expandirse, hermanos, abrir obras, estar, hermano, predicando, evangelizando. Yo quisiera ver muchas cosas, conquistando territorios para la gloria del Señor, arrebatarle almas al enemigo. Pero a veces me siento insuficiente, que estoy fallando. Señor, ¿será porque no tengo mucha educación? ¿Será porque no sé el inglés como debería de saberlo? Señor, porque no soy elocuente en el inglés. Y a veces empezamos nosotros a razonar humanamente, hermanos, cuando Dios nos dio dones a cada uno en su multiforma. A cada uno nos dio dones. Pero a veces nos vamos a sentir insuficientes porque el enemigo también trae su voz, pero luego asumada nuestra voz, y sí, la alimentamos, ¿verdad? Sí, tienes razón, no puedo. Sí, tienes razón, no estoy preparada. Pero se nos olvida, hermanos, que el Espíritu Santo es el que nos equipa, que equipa a los llamados por Dios. Dios usó hombres y mujeres, hermanos, con dudas similares como las tuyas y las mías,
Pero ¿saben lo que hizo la gran diferencia? Que escucharon la voz de Dios y cambiaron el curso de la historia para hacer avanzar el reino de Dios. Y hoy tú y yo somos llamados para hacer avanzar el reino del Señor. Pero ¿qué nos está atorando al pueblo de Dios, hermanos? ¿Estamos sirviendo o estamos cómodos que nos sirvan? ¿Saben lo que nos está, hermanos, ahí atorando? ¿Saben lo que nos está deteniendo, hermanos? Muchas de las veces es la falta de consagración, la falta de disciplina en la oración. El estudio de la Biblia y la comunión con otros creyentes puede debilitar la vida espiritual y hacer que los cristianos sean menos propensos a servir a Dios eficazmente. Si tú y yo no nos consagramos, si tú y yo no oramos, si tú y yo no leemos su palabra, si tú y yo no hacemos esto, hermanos, somos propensos, hermanos, a servir a Dios ineficazmente. Vamos a estar como los que nadan y no avanzan y están en el mismo lugar y hasta se empiezan a hundir. Y sabe que no pude vencer esto en esas vacaciones. Mi esposo dice, tienes que vencer ese miedo. Y ya parecía que iba flotando ahí. Y de repente que me vuelvo a hundir. Y le dije a mi esposo, todavía no estoy lista, necesito practicar. Así podemos, hermanos, si no estamos consagrados a Dios, nos podemos hundir. Nos podemos frustrar, cansar y detener y quedarnos ahí cómodamente. Pero Dios nos reta y nos desafía y nos da el trono de su gracia para venir libremente y decirle, Señor, perdóname. Señor, en el camino me desenfoqué, perdóname, me enfoqué en las multiformas que el enemigo ha hecho para desviarme, para desconcentrarme, que me has llamado para servirte, que tú eres el que me capacita, Espíritu Santo, que tú eres, Señor, el que aligera mi carga. Las consecuencias que podemos tener cuando no estamos, hermanos, consagrándonos al Señor es, hermanos, la falta de consagración puede llevarte a una vida espiritual superficial. Eres vulnerable a las tentaciones y una desconexión de la guía y la fortaleza del Señor. No sé si me está entendiendo. Por eso muchos que empezaron no han terminado la carrera. Es que muchos que empezaron bien en el llamado del Señor, pero dejaron que el enemigo, una voz humana de nuestro mismo egocentrismo, nos sacara del verdadero propósito de Dios por no saber esperar el tiempo de Dios. Imagínense 18 años decirle, Señor, ya iré a envejecer en las mujeres, en las damas, en el ministerio de las damas. Señor, y yo hablo con Dios y le digo, muchas de las veces nos queremos salir nosotros y esa es nuestra humanidad. Yo tengo bien claro porque he tenido consecuencias más atrás, antes de ser pastora, cuando nos alentamos al Señor. Cuando somos humanamente nosotros oyendo nuestra voz o la voz de otros, qué tan fácil el enemigo logra sacarnos del propósito del Señor. Y después para retomar, no es que no podamos, pero después cuando queremos retomar nos cuesta mucho. Amén. Y tenemos ahora que verdaderamente mostrarle al Señor nuestro verdadero corazón para Él. Dice la palabra de Dios, velad en Mateo 26:41, velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, hermanos, está débil. Y si no nos consagramos, somos una presa fácil para el enemigo. Somos vulnerables por naturaleza. Tenemos debilidades por naturaleza. Qué tan importante, hermanos, es tener una fe sólida y estar enfocados en Dios. Y cultivar una vida, una disciplina espiritual para servirle eficazmente. Y más en estos tiempos. Le voy a pedir al grupo de alabanza que pase. Con esto voy a concluir, hermanos. Jesús les habla y les dice, nuevamente quiero repetir este texto bíblico en la Nueva Traducción Viviente. Jesús y sus discípulos estaban en la mesa. Y dice Lucas 22:24,
después comenzaron a discutir quién sería el más importante entre ellos. Me imagino que veían así de ojo a Juan, que se le recostaba a Jesús, ¿verdad?, en su pecho. Jesús les dijo: en este mundo los reyes y los grandes, en este mundo, los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia. Y aún, hermanos, en la vida, en la iglesia de Cristo sobre la faz de la tierra, puede haber, hermanos, personas que quieran también, hermanos,